Hay una mirada que es importante tras todo lo que ha sucedido con la reforma fiscal y la reforma laboral, y es qué piensan los empresarios, qué piensan las organizaciones de alto nivel que tienen que ver con mantener el equilibrio de inversión en el país y además con mantener ese sistema de fuentes de empleos que es importante para sostener la economía del país. Hoy tenemos a César Dargán, que es vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, y con él vamos a tener esta conversación interesante a ya 48 horas de que el gobierno haya retirado la reforma. Casi 72. ¿Cómo está, César? Buenos días, Yulisa, Nelson, Federico, Catherine. Qué bueno estar en un momento como este conversando con ustedes. Bueno, queremos preguntarte, César, lo primero son las impresiones del CONEP, ya ustedes las han hecho públicas. La pregunta que está sobre la mesa es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? El problema fiscal sigue siendo el mismo, pero al parecer la decisión gubernamental ha sido, vamos a dejar eso así. Yo creo que lo importante es precisamente ir pasando la página y pensar en el ahora qué. Podríamos hacer un muro de lamentaciones, pensar en lo que se debió haber hecho, lo que no se hizo, pero tenemos una situación que sigue estando latente y como dominicanos debemos plantearnos qué hacemos ahora. El presidente ayer en la semanal ha reiterado de que no está dentro de sus prioridades del corto plazo volver a presentar un proyecto. Sin embargo, entendemos que eso no significa que podamos ir trabajando, dialogando, concertando posibles acuerdos y puntos de interés común que permitan legitimar y tener la mayor cantidad de participación en hacia dónde ir. La realidad, y nosotros coincidimos así, lo hicimos en nuestra posición en el Congreso Nacional, es que, y en términos muy llanos, la República Dominicana el año pasado, este año 2024, aprobó un presupuesto que estimaba que iba a tener ingresos por el 16% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, al mismo tiempo estimaba egresos, gastos, por 19% del Producto Interno Bruto. Entonces no hay que ser un matemático para entender de que el año empezaba con un déficit de un 3%. Y si en adición se le sumaba la deuda con el Banco Central, ese déficit consolidado es de un 5% del PIB. Eso ha generado que, sobre todo con posterioridad a la pandemia, aumente el gasto, pero el gasto corriente, y que el gobierno esté bastante limitado en su capacidad de generar gasto de capital para invertir y hacer obras. No es una cuestión de este año, y por eso lo importante es ver a futuro cómo lograr consolidar nuestras finanzas, dotarlas de sostenibilidad y cumplir precisamente con lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. César, desde el gobierno, bueno, no, se ha querido vender la percepción, construir la percepción de que los empresarios estaban opuestos a la reforma y de que cada nicho empresarial, zona franca, industriales, sectores hoteleros, cada nicho estaba defendiendo su privilegio, su exención, y que nadie estaba dispuesto a pagar, digamos, a sacrificarse de cara a poder apostar a este proyecto de reforma. En ese sentido, ¿qué ha pensado el empresariado que en todo momento ha dicho que tiene que hacerse una reforma fiscal en el país en cuanto a cómo repensar el modelo tributario en la República Dominicana desde la perspectiva de los, digamos, de cada bloque temático, de cada gremio empresarial que ustedes representan? Bajo esa misma lógica, Federico, nosotros coincidimos, y lo hicimos en público, con la lógica detrás de la reforma. Es decir, esa situación que describí hace un momentito, nadie la puede contestar. ¿Cuál es ese desequilibrio, ese déficit que acumula la República Dominicana? Ahora bien, donde venía el detalle era de dónde provendrían esos recursos adicionales. Porque nadie tampoco puede discutir que las obras que han sido priorizadas y que requieren inversión importante por parte del gobierno son prioritarias. Ahora, el planteamiento que hemos hecho, ¿cuáles son las fuentes que tenemos para buscar esos recursos? Yo me voy a una de ellas, que es la eficiencia recaudatoria. La eficiencia recaudatoria, nosotros vemos en la República Dominicana hoy que tenemos un escenario sin reforma. Según el Centro Interamericano de Administración Tributaria, en un informe publicado en mayo de este año, por cada peso que nosotros pudiésemos recaudar de ITEVIS, apenas estamos recaudando 34 centavos. 18 centavos no se recaudan, no ingresan a las arcas públicas porque son parte de algún régimen especial. Sin embargo, 46, 47 centavos es contrabando, es comercio ilícito, es evasión, es ineficiencia recaudatoria. Nosotros estamos en 34%. La media en la región es un 55%. No aspiremos a que vamos a cobrar el 100%, pero si tan solo nos acercamos de ese 34, ese 55%, nosotros hemos estimado alrededor de 200.000 millones de pesos.
Por otra parte, Federico, tú lo has planteado, se entendía que la posición del sector empresarial era oposición a la reforma y sobre todo aferrarse a lo que son los regímenes especiales. Yo creo que eso no es así. De hecho, para abordar ese tema hay que entender bien la composición del gasto tributario de la República Dominicana. En ese mismo presupuesto que les he mencionado, el gasto tributario de nuestro país se estimó para este año en un 4.6% del PIB. Pero el 40% de eso es exenciones a personas físicas. Es decir, menos de la mitad o cerca de la mitad es lo que se distribuye luego en regímenes especiales que han jugado un rol durante estos años. Aferrarnos, defenderlos, entender que son pétreos, como es la palabra que está ahora mismo de moda, no es lo correcto. Sin embargo, abordarlo con algún nivel de objetividad, evaluar costo-beneficio, qué debe mantenerse, qué debe reformarse, es el camino que nosotros entendemos que se debe seguir. César, hay dos palabritas mágicas en la discusión, la evasión y la exención. Hay gente que cree que marchándole a la evasión no habría necesidad ni siquiera de hacer reforma fiscal y que también se abusa del régimen de exenciones. Respecto a esos temas, evasión y exención, ahora, después que se pasó la página, ¿qué puede plantear el gobierno? Son los dos temas prioritarios, con o sin reforma. Y lo digo porque, así como les he puesto el ejemplo del ITEVIS ahora recientemente, nosotros hicimos un trabajo profundo de meses. Los lineamientos generales y el detalle los planteamos en el Congreso Nacional, los entregamos al gobierno. Nosotros entendemos que hay tres grandes componentes que le permitirían tener recursos adicionales al Estado. El primero es la racionalización del gasto. No es que el gobierno no gaste, es que gaste bien y que tenga los recursos para hacerlo. Y por eso hemos respaldado y apoyado las intenciones anunciadas de fusionar ministerios, de eliminar instituciones que ya no juegan el rol que están llamadas a jugar, de pensar en ir reduciendo y eliminando gastos superfluos que está cargando el Estado ahora mismo. Y el tema de racionalización implica un seguimiento porque esto va más allá de un anuncio o de una hoja de Excel y ahora tenemos que ver en la ejecución, en la práctica, que efectivamente se puede implementar. Lo segundo son medidas tributarias, medidas no tributarias, medidas administrativas. Seguir insistiendo con la digitalización, con la modernización de nuestra administración tributaria, seguir identificando fuentes que permitan movilización de recursos privados. Los recursos públicos nunca serán suficientes para atender la demanda de obras que tenemos en estos momentos. Lograr una mejor coordinación interinstitucional. Señores, a veces uno consulta a la DGI o aduanas o Hacienda o al Banco Central y te van a dar 4 cifras completamente diferentes. Lograr que se coordinen las instituciones traerá más eficiencia. Solamente en medidas administrativas no tributarias, países de nuestra región han podido aumentar hasta un 12% las recaudaciones. Y evidentemente el tema tributario, impuestos, pero evaluar en su justa dimensión qué es lo que tenemos por delante y cómo eso puede aún más eficientizarse. César, cuando hablamos de que el gobierno gaste bien y gaste lo correcto, hay también una especie de supervisión implícita en eso, que no sé si tal vez los sectores de la sociedad civil organizada, como las asociaciones igual al CONEP, lo han requerido correctamente. Cuando el gobierno ha hablado en las múltiples ocasiones de que se tiene que hacer una reforma fiscal y se hizo la presentación o el segundo intento, porque esta es la segunda vez que el gobierno intenta someter una reforma fiscal, que tal vez no cuenta con el consenso suficiente, y cuando uno ve que se va a agravar la inversión, que el ahorro va a tener un tema económico, que el ITEVIS va a ser simplemente ampliado de una forma indiscriminada, y que las exenciones simplemente se van. Quizás uno piensa, bueno, pero se puede hacer de una manera más sosegada, con el mismo sosiego que uno espera que se administre la inversión que tiene el país. ¿Ha hecho el CONEP algún tipo de llamado de atención a las autoridades gubernamentales para el tema del gasto? Veíamos a Juan Ariel recientemente decir, con lo que el gobierno gasta en diversos rubros, puede conseguir lo que quiere levantar de la reforma fiscal. Hay que hacer una reforma, pero para mejorar la situación,
no necesariamente para empeorar la situación económica del país, para crear una fuga de capitales, para hacer que la gente se empobrezca más. Hay que trabajar con el tema de la evasión y esta reforma fiscal no presenta un trabajo para perseguir efectivamente la evasión y tiene que gastar eficientemente. ¿Cuáles son las recomendaciones del CONEP? Digamos que en esta coyuntura, que podría ser la idónea, porque tal vez tenemos la atención del gobierno para escuchar algunas cosas que quizá no escuchan de manera frecuente. Yo creo que en el primer intento de reforma por parte del gobierno de hacer una reforma fiscal en el año 2021, el gobierno identificó las necesidades de recursos adicionales sobre el 5% del PIB. Y prácticamente eran las mismas obras que se han priorizado en este momento. Sin embargo, pensar en una reforma de un 5% del PIB es algo mayúsculo. O sea, no hay un país que haya podido introducir estos cambios y en el corto tiempo aumentar su recaudación en 5% del PIB. Esa reforma fue avanzando 3.5 y terminó sobre 2% del PIB. Ahora se presentó una reforma moderada, un 1.5% del PIB. Entendemos que el presidente Abinader se colocó por encima de las circunstancias. Después de la pandemia ha sido bastante complejo para los países introducir este tipo de reformas. Hay aquellos que se han simplemente llevado de los organismos multilaterales o lo que algunos académicos podrían plantear y han sido agresivos y hemos visto lo que eso ha generado como respuesta en temas de estabilidad política, en temas de estabilidad social. Y nosotros entendemos que el presidente Abinader simplemente tomó la temperatura del momento que está viviendo la República Dominicana, del nivel de aceptación que tenía el planteamiento o de entendimiento, y asumió la posición más prudente. Pero definitivamente esas 53 páginas que contenía el proyecto de ley de modernización fiscal eran principalmente medidas tributarias, eran temas de impuestos. Eran o ampliación de las bases, ampliación de la tasa, revisión de algunos de los impuestos que tenemos ahora mismo, incorporación de nuevas figuras tributarias porque había impuestos nuevos, eran medidas tributarias. Eso no implica que el retiro del proyecto del Congreso permita que el gobierno siga introduciendo los cambios que se requieren para continuar con la racionalización del gasto, para continuar implementando medidas administrativas que permitan reducir los niveles de informalidad y de evasión. Y yo creo que como dominicanos todos debemos apoyarla. En adición a eso, el clima de confianza en nuestro país debe también responder desde el sector privado. Yo creo que los compromisos de inversión para este año 2024 y el próximo año 2025 deben traer consigo generación de empleo, deben traer consigo aumento de nuestras exportaciones y eso es iniciativa privada. Y en la medida que podemos articular de manera conjunta espacios que nos permitan seguir avanzando, eso repercute positivamente. César, quizás analizar al calor de las horas lo que ha ocurrido en los últimos 12 días. Se ha precipitado y tampoco puedo pedirle yo al vicepresidente del CONEP que me dé los detalles de lo que pasó en los pasillos esos días, pero definitivamente hubo algo que no cuajó. Y ese algo que no cuajó va a repercutir definitivamente en lo que va a pasar en República Dominicana en los próximos años. Hay quienes consideran que esta reforma era necesaria, más que necesaria. Voy a leer, por ejemplo, a un buen amigo economista, Alejandro Grisanti, que dice: retirar la propuesta de reforma fiscal representa un retroceso en los esfuerzos para fortalecer la sostenibilidad económica del país. Y dice que esta reforma era fundamental para mejorar la calificación crediticia de República Dominicana. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el CONEP? Y si ustedes creen que fue una decisión correcta retirar completamente la pieza, o si había un espacio que se precipitó para hacer algunas modificaciones, buscar algunos ajustes. ¿Por qué el gobierno, en opinión del CONEP, decidió retirar en pleno esta reforma cuando habían sectores que decían: nosotros somos parte de la solución, no somos parte del problema? Yo creo que gobernar en estos tiempos es una tarea difícil. Y al final del día gobernar es decidir. Y decidir en coyunturas y momentos adversos adquiere un nivel aún mayor de experticio o de capacidad de respuesta a esas circunstancias. Evidentemente ya la conversación trascendía lo puramente técnico. Esta conversación no era solamente cuáles son las fuentes de ingresos o hacia dónde van destinados los recursos, y había una percepción por parte de la población de que no necesariamente las medidas que se estaban planteando iban acorde con las realidades de la República Dominicana.
Por eso es que nosotros hemos saludado la decisión del presidente Abinader, porque también los puntos medios no nos llevan a ningún lugar. O las cosas se hacen o no se hacen. Y el haber permanecido en un espacio gris de discutiendo y veamos, quizás lo más prudente era lo que ocurrió de retirar este proyecto. Sin embargo, lo que entendemos es que la conversación no debe terminar. El trabajo debe continuar, el diálogo ahora con más insistencia debe producirse. Tenemos que ser también realistas y reconocer que lamentablemente los espacios de diálogo en la República Dominicana se han ido diluyendo. Nosotros aspiramos a un fortalecimiento de un espacio como el Consejo Económico y Social, que lamentablemente en el tiempo ha ido perdiendo relevancia y ha sido incapaz de producir las concertaciones a las que está llamada a jugar. Nosotros esperamos también que el gobierno, y lo ha hecho en múltiples ocasiones, tenga esa apertura de escuchar, pero también en los casos que se ha requerido, adaptar algunas de las recomendaciones. Entonces, se tomó la decisión que se tenía que tomar y comparémonos, y quiero insistir, y no llover sobre mojado, con muchos otros países de la región que quizás no han tenido la capacidad ni la responsabilidad de tomar decisiones como esta, y el desenlace no ha sido el que nosotros estamos aquí viviendo. César, con relación al anuncio del sábado, a posteriori ha habido como un efecto látigo en términos informativos, porque resulta que todos los sectores que se oponían, de repente, reiteran y publican y a través de comunicados no solamente la necesidad de una reforma, sino que algunos le han dicho al presidente, como los jesuitas le dijeron, no, es que tan irresponsable como ir sin consensuar es pretender no hacerla. En ese escenario de un mandato, de un pacto fiscal incumplido desde hace 12 años, que está puesto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de un gobierno que 2 veces ha intentado hacer una reforma fiscal, de la ausencia de un espacio de diálogo legítimo en donde cual se puedan sentar, ¿cuál va a ser la posición del empresariado, sobre todo a raíz del presidente haber dicho que no va a haber reforma, que lo que va a haber ajuste? ¿Es momento, de cara a todos esos grandes desafíos, de aparcar el cumplimiento de un mandato legal, o qué propondría el sector privado para poder coadyuvar al cumplimiento de ese mandato? Cuando aquí se produjo la crisis electoral del año 2020, en la que se suspendieron 2 elecciones, fue requerido un diálogo bastante amplio con los distintos sectores de la sociedad y los partidos políticos. En aquel entonces, recordemos que parte del liderazgo político nacional cuestionaba un espacio, por ejemplo, como el del Consejo Económico y Social, porque decía que su dependencia del Ejecutivo no lo legitimaba para poder ser imparcial al conducir los espacios de diálogo. Sin embargo, alguien respondió, y me parece que fue muy apropiado, que cuando hay voluntad de conversar, hasta abajo de una mata con 2 sillas se puede producir. Yo creo que lo que tenemos que seguir insistiendo es que como sociedad tengamos esa capacidad, que el diálogo pueda producirse, que entendamos los tiempos, que veamos esto con la cabeza lo suficientemente fría. Hace apenas, hablamos 48, 72 horas, se ha tomado esta decisión. No podemos pretender que después de la difícil decisión que ha tomado el presidente, pues a los 2 días venga y reintroduzca. Hay que generar las condiciones para que esto ocurra. Y yo creo que dentro del debate público que esto generó, dentro de las vistas que se celebraron en el Congreso Nacional, dentro de las consultas del gobierno, hay muchos elementos que podrían sumar a que se pueda desarrollar algún nivel de estructuración para que esto pueda avanzar en el futuro. Sí, al principio se decía que este era un gobierno de Popi y de los empresarios. Incluso ayer aquí mismo un prestigioso economista refirió de manera anecdótica que un empresario dijo, llegamos nosotros al poder. Pero realmente con el proyecto de reforma fiscal o de modernización se le ha marchado a los empresarios. Y está también el asunto de la reforma laboral, otra de las reformas. El hecho de que se sometiese así, sin haber finiquitado una serie de aspectos, y que se dejara lo de la cesantía, evidencia un golpeo también a los empresarios, porque bien se pudo el gobierno buscar algún término medio, algún consenso con el asunto de la cesantía, pero no, se sometió, no hubo acuerdo con la cesantía. ¿Cómo entienden ustedes que le van también a pasar la cesantía ahora? Nelson, yo quiero
reflexionar en voz alta con ustedes sobre los dos temas que han planteado. Uno es esa percepción que actualmente se tiene de los empresarios, y vi como de costumbre el programa de ustedes ayer y me preocupó algunos de los señalamientos que se hicieron, y luego por otra parte el tema laboral. Cuando se piensa en empresarios, se piensa en un hombre en un saco y corbata, en una torre o una gran industria. Y realmente el 85% de las empresas en nuestro país tienen menos de 15 trabajadores. El 95% de las empresas de nuestro país tienen menos de 50 trabajadores. La estructura empresarial de la República Dominicana es una estructura de MIPYMES. Cada vez que abordamos un tema como este que estamos discutiendo, no solamente tenemos que pensar en la gran empresa, es que en todo el tejido empresarial, que son los que día a día generan oportunidades, en un colmado, en un salón de belleza, en una farmacia, en un pequeño negocio, esos también son empresarios y son los que sostienen lo que nosotros hemos podido construir. Pero así como el tejido empresarial de la República Dominicana son MIPYMES y enfrentan muchos retos, también el 75% de los impuestos de este país lo pagan sobre 300 empresas. Los grandes contribuyentes de este país son 300, 400 empresas que cubren entre el 75 y 80% de las recaudaciones. Entonces, cualquier referencia que se haga al sector empresarial, que entiendo y estoy convencido, es columna vertebral del modelo de desarrollo que se tiene en la República Dominicana, tiene que ser muy cuidadosa. Habiendo dicho eso, eso confluye y coincide con la presentación de un proyecto de reforma del Código Laboral. Hemos sido parte de conversaciones durante 3 años bajo esta gestión de gobierno con avances muy importantes. Pero esto no es un tema nuevo. De hecho, un código del 92 que acaba de cumplir 32 años, ya desde el año 2013 se ha intentado reformar muchas vías, y yo te diría que esta etapa del proceso es la que mayor avance ha traído. Porque después de la pandemia hay realidades que parecían cuestiones del futuro que han salido a relucir. Nuevas modalidades de trabajo, la complejidad de procesos jurídicos que les restan a los trabajadores y a los empleadores, la jornada laboral. Hay muchos temas que tenían ya que inminentemente ser abordados. Sin embargo, en un momento en el que no se acababa de discutir la reforma constitucional, estaba en la Asamblea Nacional, pero todavía no se había aprobado. Se acababa de presentar un proyecto de ley de modernización fiscal de las dimensiones que hemos venido hablando. Entendimos muy poco prudente presentar un proyecto de ley de modernización del Código Laboral que todavía no había sido, e insisto, consensuado en todas sus partes. Y cada quien determinará cuáles son sus intereses prioritarios. Nosotros de manera frontal hemos hablado del tema de la cesantía, y lo hemos hecho porque la cesantía durante mucho tiempo ha sido un fantasma. Y ha sido, mira, los empresarios se esconden detrás de quitarle los derechos a los trabajadores, y eso es falso. Se ha planteado múltiples opciones que permitirían adecuar el modelo actual de la República Dominicana, hacernos más competitivos y al mismo tiempo que se garanticen los derechos adquiridos de los trabajadores. Y ante la incapacidad de poder abordar esos temas con la objetividad debida, entendemos que fue precipitada esa presentación. Que el escenario que se haya buscado sea ahora el Congreso Nacional, el Senado de la República que está apoderado, pues esperamos poder continuar conversando al respecto y que podamos realmente dotarnos de una modernización trascendente y no de una cuestión de ajuste por una coyuntura de momento. César, se ha hablado en las 3 reformas, por cierto, ya los aprestos para que ya sea un hecho la reforma constitucional, pues hoy están en proceso a propósito del día. Y el consenso de los 3 proyectos, tanto del constitucional como el fiscal como el laboral, han sido cuestionados por diferentes sectores. La reforma laboral no ha sido la diferencia. Sectores importantes de representantes de empleadores han dicho que una cosa se habló y que otra cosa se presentó en ese documento. Quiero que nos cuentes de parte de esta mesa tripartita que tiene que ver con el gobierno, trabajadores y empleadores, si lo que se había venido consensuando desde hace tiempo es lo que se ha plasmado en la reforma laboral que tienen ustedes y todos sometida en el Senado. Ante el anuncio del inminente depósito en el Congreso Nacional de este proyecto de ley, nosotros hicimos 3 observaciones al gobierno a través del Ministerio de Trabajo.
La primera de ellas eran ajustes de forma en cuanto a lo ahí contenido que permitieran reflejar lo que efectivamente se había consensuado en las mesas. Digo esto porque no puedo, bajo ningún concepto, señalar de que se depositó algo distinto a lo que se había conversado. Lo ahí reflejado es parte de los consensos a los que pudimos arribar. Ahora, lo segundo era, ahí faltan temas importantes. Entonces, si faltan temas importantes que no hemos podido todavía consensuar, no por diferencias, no por radicalidad, sino porque quizás no ha existido la oportunidad todavía de hacerlo o no se han abordado con la debida seriedad, para descartar. Nosotros con el tema de la cesantía hemos planteado por lo menos 8 opciones y a ninguna de ellas se le ha podido objetar su legalidad, no se le ha podido objetar que afecten los derechos adquiridos de los trabajadores, no se le ha podido objetar que no sean modelos utilizados en muchos otros países. Entonces, por eso la insistencia nuestra de que qué necesidad hay de continuar sin esto. Y lo tercero era precisamente el momento, porque pensémoslo o no, todos estos temas se combinan. El tema fiscal va vinculado al tema laboral. Recordemos que en uno de los momentos de reformas más trascendentes que tuvo la República Dominicana en la década de los 90, en el año 92 se aprobaron de manera conjunta el tema fiscal y el tema laboral. Entonces, si todo esto se relacionaba, entendíamos que no había la necesidad de poder acelerar más de la cuenta lo que teníamos por delante. Insisto, hemos tenido avances importantes hasta este momento, pero entendemos que a eso le falta. Bien, gracias César. Mencionaste la ineficacia del Consejo Económico y Social. Hay que hacer algo, hace falta esa instancia. No está Agripino Núñez Collado, hace falta ese tipo de figura. Y el gobierno no tiene un interlocutor válido que no sea el propio presidente de la República. El dominicano más ocupado es el interlocutor. Pero Nelson, y si me permiten un minutito con ese tema, valoremos lo que aquí tenemos. Aquí todavía hay una capacidad de poder conversar. Aquí hay una capacidad del gobierno tomar decisiones. Y cuando nos comparamos con nuestros pares de la región, eso es ya muy escaso en otros países. Yo creo que lo que tenemos aquí hay que cuidarlo. Hay que perfeccionarlo, mejorarlo, pero lo que tenemos aquí nos permite inclusive disentir con respeto y acordar y concertar en los momentos en que es necesario. Yo estoy de acuerdo, si no se lee bien se podía perder eso. Así es. Ahora lo que hay que felicitar es cómo se empodera una sociedad y saludar eso. Entonces, si hacemos chembita, bembita y tratamos de culpar a la gente por haber hecho lo que hizo, se podía perder esa capacidad. Así es. Debiera aprovecharse. Y ese es el equilibrio. Gracias a César Dargan, vicepresidente del CONET, por haber estado con nosotros para hablar del fallido proyecto de modernización fiscal y además de la amenazante reforma laboral que tampoco fue finalmente consensuada o debidamente consensuada. Ahora,